Y bueno, vamos a continuar estudiando la palabra del Señor y el tema que iniciamos ayer acerca del alma y de lo que esto puede estar afectándonos para que se produzca en nosotros una tendencia hacia el pecado. Así que ayer, quiero resumirles un poquitico, ayer hablamos de que el alma es el lugar donde se centran la mente, nuestra razón, las emociones y nuestra voluntad. Son tres aspectos, que muestra lo que es el alma: mente, emociones y voluntad. Eso en conjunto es lo que representa nuestra parte almática. Y ahí hay una situación muy importante para entender, porque es allí donde se desarrollan nuestros conflictos, es allí donde vienen muchas cosas, debido a que siempre hemos sido heridos en el alma. Entonces, cuando usted nota que en su corazón, en su alma, hay un deseo por lo del mundo, por las debilidades de la carne, por los gustos pecaminosos, es porque el alma no ha sido convertida. Y la Biblia nos dice que la palabra de Dios es la que produce este efecto en nosotros. Vamos a leerlo en el Salmo, vamos a mirar la palabra del Señor esta mañana, vamos a estudiar con la Biblia un poquitico lo que nos dice allí la bendita palabra de nuestro Dios. Vamos a mirar en el libro de los Salmos, Salmo número 19. Quiero que veamos allí lo que dice la palabra de Dios. En el Salmo 19 vamos a mirar, vamos a leer la palabra bendita de nuestro Rey. Y allí nos encontramos con algo bien importante y que nos permite precisamente esto. Leamos desde el versículo número 7 en adelante. Salmo 19:7. Vamos a mirar allí lo que dice la palabra de Dios. Si usted no tiene Biblia, mire aquí conmigo y vemos lo que dice la Escritura. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Luego podemos leer el versículo siguiente, que es el versículo 8, y nos dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Amén. Entonces, aquí encontramos varias cosas que nos está mostrando la palabra del Señor. Y una de ellas es que la palabra del Señor, o la ley de Jehová, como se menciona acá, es la que convierte el alma. ¿Qué sucede? Uno tiene el alma llena de cosas y de deseos que no son los más correctos. Y la forma de enfocarme es a través de la palabra de Dios. Yo no voy a saber cómo agradar a Dios si no conozco su ley, porque ahí es donde está la voluntad de Dios. Y entonces, créame que cuando el alma no ha sido convertida, una de las cosas que va a hacer es resistirse a lo que dice la palabra de Dios. Y hay un ejemplo en la Biblia muy importante con respecto al alma herida o al alma afectada, y es Sansón. Sansón es un ejemplo de una persona con un llamamiento muy poderoso de parte de Dios. Un hombre con una unción y una capacidad para hacer cosas extraordinarias. Si usted no ha leído la historia de Sansón, lo animo a que la lea. Está desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16 del libro de los Jueces. Ahí hay una historia y dice que Sansón desde el nacimiento fue determinado a ser nazareo, y Dios le dio una fuerza sobrenatural para que pudiera defender a su pueblo y todo esto. Y era un hombre que peleaba las batallas del Señor, pero tenía un problema. Tenía una voluntad tan frágil, tan débil, que veía una mujer, la que fuera, y se le iban los ojos y por ahí se iba. Era mujeriego, era un hombre inmoral, incapaz de contener sus deseos. Y el Señor Jesús nos enseña en Mateo capítulo 16: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y yo sé que de pronto eso no es muy popular hoy, ese mensaje, pero lo que eso nos dice es: ¿usted quiere seguirme? Ah, qué bueno,
aprenda a decirle no a su alma, porque el alma tiene muchos deseos y cosas que no están de acuerdo a la voluntad de Dios. Y no podemos decir es que por el hecho de que yo sienta esto, ya eso tiene que ser así. No, ¿qué tal que esa no sea la voluntad de nuestro Dios? Entonces es ahí donde lo tenemos que identificar. Entonces el alma es usada por Satanás como la herramienta a través de la cual él cumple sus propósitos. Y entonces el diablo deja que el cristiano lo reprenda y le haga guerra espiritual, y luego viene y con los problemas del alma lo derriba. Y entonces el cristiano le reprendió y todo, y luego con un mal genio dijo hasta lo que no tenía que decir, y el diablo se enseñorea de él porque no sabe cómo hacer la guerra. Porque la guerra espiritual hay que hacerla reprendiendo los poderes de las tinieblas, confrontando los planes del enemigo, pero primero que todo sanando mi alma. Las batallas internas. ¿Cómo llegamos a Dios? ¿Cómo está su vida hoy? Usted es una persona producto de una cantidad de recuerdos y de experiencias buenas y malas. Y todo eso se acumuló, se metió ahí en el alma. Y es lo que ahora nos lleva a actuar de determinada manera. El alma es buena, pero siempre debe estar bajo el control del Espíritu. Porque lo contrario nos va a llevar a hacer lo que no agrada a Dios. El alma debe estar sujeta. Por eso la Biblia dice que fue el primer Adán, alma viviente, y luego vino el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Por qué razón? Porque Adán era un ser almático, pero Cristo es un ser espiritual. Y ahora, aunque Cristo también tenía alma, Él gobernó su alma a través del Espíritu. Y nos enseñará a nosotros también a gobernar nuestra alma por medio del Espíritu. Mire por un momento un pequeñísimo ejemplo en lo que le sucedió allí a Sansón. Miremoslo por favor para que usted lo pueda corroborar. Jueces capítulo número 15, Jueces 14, miremos allí lo que dice la palabra del Señor. Jueces, libro de Jueces, capítulo número 14. Vamos a mirar allí lo que dice la Biblia, solo para citarle un poquitico el ejemplo de este hombre. Dice Jueces 14:1. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. ¿Qué pasó? La vio. ¿Qué es ver? Usted dice, pues yo veo con el cuerpo, no con el alma. No, el ver tiene que ver con un deseo. Usted pasa y no sucede nada, pero ahí es donde se aplica lo que dice el Señor Jesús. Cualquiera que mire una mujer para codiciarla. En otras palabras, lo que aquí está viendo Sansón es una presa, es una carnada, es algo que él quiere tener. Versículo número 2. Subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: yo he codiciado una mujer en Timnat, una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que la toméis, que me la toméis por mujer. Y usted dirá, pero qué malo tiene que él haya venido. Inclusive hizo lo que muchos no hacen, que es hablarle a los papás que están enamorados. Muchos lo hacen a escondidas y por eso les va terrible. Porque en las tinieblas no se mueven sino los demonios, en las tinieblas no se mueve sino Satanás. Y de pronto usted podría pensar y decir, bueno, entonces aquí no hay ningún problema. Sansón al final de cuentas lo que está haciendo es tratando de ser sincero y de aclarar las cosas con sus papás y de que ellos lo puedan ayudar. El problema no solamente es que Sansón esté enamorado, si es que se le puede llamar así a esa palabra, a ese sentimiento que tenía Sansón. Es que Sansón estaba violando un principio que Dios le decía que solamente se podían unir con mujeres del mismo pueblo. Porque los filisteos eran una gente muy perversa, muy pervertida, muy idólatra. Y iba a ser un yugo desigual. Y Sansón la vio y dijo, yo la quiero. Y vienen los papás, yo la quiero. Y los papás le dicen, no, pero mire Sansón, es que hay otras muchachas. Mire la hermanita fulana, mire que esta es una buena muchacha y no sé qué. Trataron de reconvenirlo. Él dijo, no quiero es esta y punto. Porque el alma sin control es así. ¿Cuántas personas sin control simplemente hacen lo que desean y ya? Y es que es lo que yo quiero y listo. Y les da una ira, hermano, y salen y dicen lo que quieren. ¿Y quién me va a decir algo? No es que es mi vida, no se meta. Pero lo que están haciendo es dándole rienda suelta a un caballo desbocado. Y eso nunca terminará bien. Porque es el alma sin control, el alma que no ha sido sanada, el alma que no ha sido puesta a la luz de la palabra de Dios. Entonces, lo que yo quiero que usted entienda y lo que quiero que podamos empezar a hacer es un proceso de restauración del estado de mi alma.
producto de mis experiencias dolorosas, producto de las cosas que no pude obtener o de las cosas que sí logré tener en algún momento, mi alma está llena de deseos. Producto de la herencia pecaminosa, mi alma tiene una cantidad de cosas que quiere lograr. Y es ahí en ese punto donde yo necesito hacer lo que Dios quiere, no lo que mi alma quiere. Entonces para eso hay que restaurar el alma y hay que empezar a sacar a la luz esas heridas. Sí, yo le voy a hablar en esta semana de eso, de que usted se raspa, usted se corta y entonces usted llega y coge la herida y la tapa y se pone ahí una cantidad de paños y de gasa y de curitas y tapa y listo, ya nadie le ve ahí. Pero cuando usted se destapa, ¿qué pasa? La herida está viva, la herida está abierta, porque para que se sane hay que dejarla abierta, hay que sacarla a la luz. ¿Sabe por qué muchos de los problemas emocionales no los hemos resuelto? Porque los mantenemos en secreto. Porque es nuestro secreto vergonzoso que nunca hemos podido reconocer. Y usted me dirá, ¿y entonces qué hago? ¿Lo publico en Facebook? Pues tampoco. Pero lo que sí puede hacer es buscar, bien sea la ayuda primeramente de Dios y segundo, un ministro del evangelio que esté entrenado en sanidad interior. Sí, porque usted dice, es que la hermanita fulana, ella también va a la iglesia, ella me puede aconsejar. Pues de pronto sí, pero si está más enferma que usted, le aseguro que el remedio va a ser peor que la enfermedad. Si ella también no ha perdonado, si ella también tiene una cantidad de ataduras, pues seguramente no le va a poder ayudar en ese proceso. Entonces hay que buscar gente idónea que realmente haya hecho un proceso también para que se lo pueda administrar. Si no lo tiene, porque usted está en un lugar donde no, busque una iglesia donde puedan ayudarle. Las horas están cerradas, bueno, contáctese que ya va a haber la oportunidad de hacerlo, no se preocupe. Pero lo que yo le quiero decir es que esas heridas no pueden seguir escondidas. Ese abuso, ese maltrato, ese reclamo, ese resentimiento no puede seguir escondido, hay que confesarlo. Y lo primero es confesárselo a Dios. Ya con eso básicamente hemos hecho la gran parte del trabajo. Si no se puede, si no somos capaces de hacerlo solos, en la mayoría de los casos no podemos solos porque Dios dejó a otras personas que nos ayuden. Y estamos orando para que nos permita nuevamente reabrir las congregaciones, porque ese es el hospital del cielo. Sí, los gobiernos no entienden mucho de eso, pero Satanás también mete la mano allí. No solamente es reunirnos en un culto y cantar y alabar a Dios, que lo podemos hacer perfectamente también aquí. Y es una bendición, aunque no se iguala a lo que es estar juntos. Pero es ese trabajo persona a persona que se puede hacer desde nuestro lugar de trabajo. Y por eso la congregación es un lugar de puertas abiertas. Todos los días permanece abierto. ¿Por qué razón? Porque la gente necesita de Dios todos los días. No solo el domingo o el sábado, todos los días. Y ese es el trabajo en lo que hemos estado trabajando desde que el Señor nos ha dado este entendimiento. Porque no toda la vida, no todo el ministerio quizá lo hemos aplicado de esta manera, pero hay momentos donde uno tiene que dejarse usar por el Señor y que el Espíritu Santo lo ministre, y Dios nos da entendimiento en estas cosas, en este fundamento de la sanidad del alma, que es muy importante. Y hemos empezado a ver muchos buenos resultados en las personas. Y sé que en usted también va a suceder igualmente de esa manera. Entonces, mire lo que dice, lo que nos está mostrando aquí. Sansón, un hombre con todas las posibilidades de salir adelante, pero su alma indomable, ¿a dónde lo llevó? A morir estripado como una cucaracha. Usted dirá, pero es que lo hizo por el poder de Dios. Sí, con el poder de Dios lo hizo, pero esa no era la voluntad del Señor. Morir bajo las ruinas de un templo donde lo tenían ciego, donde lo tenían allí amarrado. ¿Por qué? Porque nunca fue capaz de controlar lo que él veía. Luego le sacaban los ojos y todo. Ahí está, el alma. Entonces, una de las cosas a las que yo creo que tenemos que prestarle mucha atención es al estado de nuestra voluntad, lo que decidimos, porque por ahí empieza todo. En un deseo, ese deseo se convierte quizás en una intención, y esa intención se comienza a convertir en un propósito, y ese propósito se termina convirtiendo en una realidad. Así es. Y de pronto es que lo vimos ahí y ay, mire esto, no sé qué, y entonces eso se empieza a convertir en un deseo y en una intención. Después ya no, es que yo lo tengo que hacer, y luego es un propósito, no, y lo logra. Es una realidad, pero a veces no es algo bueno. Entonces, la voluntad es la puerta que se abre y se cierra cuando tomamos una decisión. Por eso el Señor puso a Adán en el huerto, el Padre Celestial puso a Adán en el huerto y le puso un botón donde él oprimía cuando se quisiera ir.
Adán, cuando usted esté aburrido de estar aquí, toque este botón y se va. Y así lo hizo Adán un día. ¿El botón cuál era? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Y un día fui a Adán y se lo comió y se fue. Lo sacaron, arruinado, con maldición. ¿Fue Dios el que lo sacó? Pues Dios le dijo, este es el camino para afuera. Pero la verdad el que se sacó fue él mismo. Él fue el que lo hizo. ¿Fue el diablo que lo sacó? No, no es que él decidió, fue su voluntad soberana. El diablo no puede mandar en su voluntad. El Señor se lo dijo a Caín. Caín, ¿por qué estás bravo con tu hermano Abel? Es que bravo. Y entonces le dice, el pecado está a la puerta, pero tú siempre te vas a poder enseñorear de él. Dios, conociendo el corazón de Caín, sabía que Caín quería matar a su hermano y que estaba con ese deseo, con esa intención. Pero él le dice, si usted quiere, le dice no a esa intención. Lastimosamente Caín no le hizo caso a Dios, como muchas veces nos sucede a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos un problema con nuestra voluntad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Renueve su voluntad. Comencemos por la voluntad en esta mañana. Vamos a leer Romanos, capítulo número 12, versículo número 2. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo número 12, versículo número 2. Vamos a mirar allí lo que nos dice la palabra de Dios. Mire lo que dice. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Entonces, aquí sucede algo muy interesante, y es que Dios le dice, mire, cambie su manera de pensar, renueve su entendimiento para que usted compruebe cuál es la voluntad de Dios. Mire, hay mucha gente que dice, Señor, yo quiero que tú me quites esto. Está bien que oremos, pero la verdad es que Dios no va a decidir por mí. Dios me deja decidir. El día que usted diga, Señor, hoy decido vencer el trago, por ejemplo, alguien que le gusta el trago, hoy decido vencerlo y te pido tu ayuda para lograrlo. Eso es diferente. Pero, Señor, quíteme esto, sí. Y luego va ahí la tentación y vuelve otra vez y mantiene en la nevera unas cervecitas ahí para hacer unos refajos por ahí cuando le da sed. Esa persona no ha determinado, no ha decidido con su voluntad. Quiere que Dios le cambie, pero él no decide, y Dios no va a violentar la voluntad de una persona, jamás. Dios no lo va a violentar, porque Dios lo dejó escoger. Ahora, el diablo, los demonios, cuando la persona le ha dado entrada por muchos pecados, sí son capaces y sí son manipulables o manipuladores de la voluntad de las personas. Y muchas personas lo que están haciendo es dándole gusto a lo que los demonios están haciendo en su voluntad. Entonces, Dios nunca va a decidir por mí. Los demonios sí. Los demonios sí van a decir, haga esto. Y la gente va. Porque ellos sí, el diablo sí va a querer que usted haga lo contrario a la voluntad de Dios. Entonces, yo no le puedo decir, Señor, te entrego mi voluntad y haga usted, Señor, lo que quiera. No, usted tiene que decirle, Señor, rindo mi voluntad a ti, rindo mi voluntad, pero voy a hacer lo que tú me mandes. O sea, estoy listo para obedecer. Porque no es como un robot que usted le cambia el chip, le cambia el disco duro y él entonces ya piensa de manera diferente. No, Dios no me reprograma. Simplemente Dios dice, te limpio el entendimiento, pero tú decides voluntariamente. Porque es que eso es lo que Dios quiere, que sea mi decisión. ¿Cuál es su decisión? ¿Qué quiere usted decir? ¿Qué quiere usted hacer? ¿Qué elige usted? ¿Elige usted seguir peleando todos los días en su casa? ¿Esa es su decisión? No, es que es la familia. No, es su decisión. Usted no puede culpar a los demás como Adán, como Eva. Es su decisión, es mi decisión. Decido seguir mirando con inmoralidad a las mujeres y deseándolas. Esa es mi decisión, mi elección. Es que la gente, como he visto hoy en día, la gente se viste como el enemigo les pone a vestirse. Pero mi elección es cómo miro, cómo pienso, cómo actúo. Es mi decisión o su decisión. Dios no va a violentar eso. Y entonces el Señor lo cambió ya, porque yo de repente dije, no, es mi decisión. Usted decide buscar primeramente el Señor. Entonces, tome una decisión esta mañana para que su alma empiece a ser cambiada.
La primera decisión que usted va a tomar esta mañana, ¿sabe cuál es? Decido voluntariamente obedecer a Dios. Hágalo, dígalo. Decido voluntariamente hacer la voluntad de Dios. ¿Listo? ¿Cómo nos damos cuenta de cuál es la voluntad de Dios? A través de la Biblia. Pero es su decisión. Usted tomó esa decisión. Es que aquí me tienen. Me tienen ahí, que es que uno con ganas de hacer tantas cosas. No, Dios no quiere tener una cantidad de hijos reprimidos ahí, que no pueden hacer nada porque no los dejan. No, ese no es Dios. Dios quiere personas que realmente decididos y determinados hacemos lo que a Él le agrada. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 4, versículo número 7. Dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Qué nos está? Perdón, estamos aquí, Santiago, quiero que leamos ese Santiago, capítulo 4, versículo 7. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Volvamos a leerlo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Qué está diciendo la Biblia? ¿Usted quiere vencer a Satanás? Lo primero que tiene que hacer para vencer a Satanás es rendir su voluntad. Es decir, yo me someto a lo que Dios quiera. Pero queremos venir a reprender al enemigo y echarlo fuera y no nos sometemos a Dios y hacemos nuestra propia voluntad. Así no funciona. Sométase a Dios. Resista. Ahí, párese firme, no le dé lugar. Resista las ganas de pelear, resista las ganas de contender, resístalo. Usted dice, pero en mi fuerza no soy capaz. Es verdad, usted necesita el Espíritu Santo para poder resistir. Pero finalmente, como resultado de su sometimiento y de que usted lo resistió, Él tiene que huir. Esa es la clave. Entonces, lo que yo decido es importante, es determinante para mi presente, pero sobre todo para mi futuro, porque hay muchas cosas que usted las decidió hoy y no se ven las consecuencias hoy. Ay, pero no pasó nada. Yo compré eso a cuotas y mire, no pasó nada, lo estoy disfrutando, mi televisorzazo. Así, en el momento usted no lo ve, pero espere que empiecen a venir los cobros y los intereses. Y después se le dañó el televisor y usted todavía debe el 90% del aparato. Fue una decisión libre, voluntaria. ¿Cuántas personas endeudadas lo que más hoy reniegan es haber tomado esa decisión de decir sí a ese crédito bancario o lo que sea? ¿Por qué lo dije? ¿Por qué lo hice? Porque lo que yo decido en mi voluntad en el futuro va a traer consecuencias. Algunas solamente van a implicar mi bolsillo, mi economía. Otras van a implicar mi futuro. Algunas van a ser trágicas, dolorosas, terribles. Y son producto de las decisiones. Entonces, la voluntad no es simplemente el hacer lo que a mí se me antoje, lo que yo quiera, lo que se me venga a la mente. No, la voluntad es que eso va a traer repercusiones en el futuro. Y repercusiones que van a terminar afectando a los que están a mi alrededor. Y entonces yo decido hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos para que mi voluntad se alinee y se ponga en el camino correcto? Bueno, hay que hacer tres cositas que se las voy a dejar ahí en su corazón esta mañana. Y eso es muy importante que usted lo entienda. Tres cositas para su voluntad. Primero, Efesios 4:22. Leamos lo que dice la palabra de Dios en Efesios, capítulo número 4, versículo número 22. Dice la palabra de Dios. Mire lo que dice. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, usted empieza a llenarse del nuevo conocimiento, como lo que está haciendo esta mañana. Eso es renovar su espíritu. El espíritu de su entendimiento, de su mente. Porque usted está recibiendo una enseñanza que de pronto sabía o de pronto no. Bueno, versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, las tres cositas que yo le digo que tiene que usted hacer y que yo debo hacer, cada cristiano, todos, porque a todos nos toca la misma tarea, no importa si somos
pastores, ministros o simplemente estamos aprendiendo a escuchar la palabra de Dios, nos corresponde esto, es, en primer lugar, despojarnos. Diga conmigo, despojarme. ¿Despojarme de qué? De eso negativo que está en mi vida, pero yo lo sigo amando y yo sigo diciendo, ay, pero es que esto, pero es que yo... Y como que uno no lo suelta, suéltelo, quíteselo. Eso es lo primero que uno tiene que hacer, despojarse, deshacerse de algo. Es algo muy necesario. Si nosotros nos despojamos de aquello que quiere venir a dañar, a afectar nuestras vidas, el Señor va a empezar a glorificarse. Porque estamos actuando en obediencia. Porque estamos actuando con base en lo que Él nos dice. Entonces dice, ¿qué dice? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. Viciado significa que se convirtió en un hábito conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Es qué tengo que hacer para renovar mi voluntad? Tengo que despojarme de esas cosas que antes tenía. Analice las cuales son. Entonces dice, no, pues es que a mí me gusta mucho esos programas que de pronto tienen un contenido sexual, que de pronto estimulan algo en mi mente y me gusta. Ah, listo, despójese de eso. Empiece por ahí, siendo sincero, ¿no? ¿Qué más? No, es que yo tengo una vecinita, ella es tan buena gente, pero ella viene y me habla de todo el mundo y eso nos la pasamos ahí y yo como que veo que eso no me aprovecha mucho, pero es que es tan buena gente eso. Entonces ya usted va diciendo aquí estas conversaciones. Si vamos a compartir de algo que sea edificante y provechoso, no hay problema, pero si ya me doy cuenta de que es algo que viene a dañar, a destruir a otros o a hablar mal de otros, me va a destruir a mí, me despojo de eso. Es una decisión, Dios va a respaldar esa decisión. Si usted como esposo se da cuenta que tiene amigos que lo están dañando, que lo están empujando al vicio, a los juegos desordenados, bueno, qué sé yo, entonces usted se despoja porque dice, yo amo más mi esposa, yo amo más mis hijos, yo amo más mi relación con Dios, entonces me despojo de lo que me está dañando. Ese despojarme es fundamental para que mi voluntad empiece a cambiar. Hay gente que le cuesta, y yo sé que va a costar porque el alma ya está apegada a eso. Pero eso es lo importante de lo que tenemos que hacer, despojarnos. Yo digo, listo, ya esto no va a estar más en mí, ya me di cuenta que por acá no estaba lo correcto, eso ya. Entonces, mi voluntad empieza a cambiar cuando yo me despojo. Ahora, la misma palabra, allí donde estábamos leyendo, en el versículo número 23, me da lo segundo que yo tengo que hacer. La misma palabra allí me lo muestra. Miremoslo por favor allí en Efesios 4:23, ahí se lo dejo pequeñito, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, ay, qué bueno, usted ya se despojó, usted ya como que, listo, se está soltando eso, ahora renueve su manera de pensar, escuche cosas que realmente le aprovechen y le edifiquen, llénese de la palabra, una palabra sólida, nutrida en bendición. Tenga claridad de quién es el que le enseña, quién permite usted que le enseñe. La gente a veces permite que cualquiera venga y le enseñe, y todos los que hablen de Dios y todo. No, usted no tiene que mirar todo el que hable de Dios. Mire que hay una enseñanza que es para usted, que usted tiene esa identidad y sabe quién es el que le está ministrando. Porque de lo contrario usted va a terminar, hermano, con un salpicón que usted ni sabe dónde es. Y eso es importante, que usted tenga esa claridad. ¿Quién es? No importa, no estoy diciendo que se quede solamente escuchándome a mí, no. Usted es libre, porque ni si Dios no lo obliga, mucho menos yo. Pero sepa quién es el que le ministra, quién es el que ora por usted, quién es el que le enseña la palabra. Uno ve tantos casos en el hermano, no, que mire que ya el hermano no quiere porque vino fulano y oró por él y él estaba por allá y le dijo y que como todos son de Dios, entonces, pero el otro venía con una cantidad de mañas y una cantidad de cosas no bíblicas, desajustadas de la palabra, pero como él dijo, como hablan de Dios, la recibió y ahora terminó con una confusión en su cabeza que hasta lo aleja de Dios definitivamente. Entonces, es importante esto. Primero, despojarme. Segundo, renovar el espíritu de mi mente. Yo tengo que empezar a pensar de manera diferente. Y si hay algo que influye muchísimo en la manera de pensar, es lo que vemos todos los días, es lo que oímos. Música, televisión, internet. Ahí usted dice, yo quiero cambiar mis hábitos, yo quiero dejar de dormir todo el día, yo quiero... listo. Suéltese de ese celular, suéltese de esos programas que lo están dañando. Los va a poder ver y va a poder usar de manera más limitada, pero empezando, suéltese completamente. Haga el ejercicio, suéltese y verá que el mundo no se acaba, y como resultado usted va a tener una mente más
clara en lo que tiene que hacer. Y su voluntad usted va a tener más claridad en la voluntad. Va a tomar mejores decisiones. Porque es que es la Biblia la que me lo está mostrando. Porque es que es el Señor el que me lo está diciendo. Despojarme de todo aquello que quiere venir a dañar mi vida. Eso es muy, muy importante. Y renovar el espíritu de nuestra mente. Ahí está. Luego, más adelante, ahí mismo en Efesios 4, miremoslo aquí. Sigámoslo viendo acá, Efesios 4. Mira lo que dice el versículo número 31. Dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Aquí utiliza el Señor una palabra muy importante y es la palabra quítese de vosotros. Quítense. O sea, el Señor no está diciendo: venga, yo les quito todo a ustedes y ustedes tranquilitos. Pasen por la cámara del procesamiento, ustedes se meten allá y cuando salgan ya salieron nuevos, sin problemas, sin nada. El Señor dice: no, usted tiene que esforzarse y decir: esto no está bien, se va. Y aquí dice: quítelo de ustedes. Y los menciona por si no sabe qué: amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y malicia, que es mala disposición de ánimo hacia las personas. El Señor no dice: venga, yo les quito eso, venga que, pobrecito, ustedes ahí luchando solos. Dice: no, ustedes ya tienen el poder para hacerlo. Conocen mi espíritu, conocen mi palabra, quítenlo de ustedes. Es eso que muchas veces nuestra voluntad está atestada de problemas, de conflictos, porque no lo entendemos, porque no nos damos cuenta de qué es lo que está aprovechando o dañando nuestras vidas y no lo quitamos. La Biblia dice: ¿usted tiene amargura? Quítela. Pastor, ¿y cómo quito la amargura? Bueno, eso es un proceso de perdonar a esas personas que nos amargaron y todo. El enojo, la ira, la gritería, la maledicencia, quítelo. Mire, en otro pasaje la Biblia nos lo menciona allí en Colosenses capítulo 3. Aquí es más contundente, no solamente dice quítelo, sino que dice hágalo morir. Colosenses capítulo 3, versículo número 5. Colosenses 3:5 dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y menciona cuáles son las cosas: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Qué me está diciendo el Señor? Venga, yo les hago morir eso. No dice: ustedes háganlo morir. Es su responsabilidad hacer morir lo terrenal, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Hágalo morir. Mire a ver qué es lo que está ahí y diga: esto se muere en el nombre del Señor. No voy a permitir que siga más en mi vida. Determine qué son emociones y diferéncielas de las obras de la carne. Porque hay la alegría, por ejemplo, es una emoción natural del ser humano. No puede decir: ay, es pecado estar alegre. No, pues ni más faltaba. Es una emoción. Ahora, se puede convertir en un fruto del espíritu, el gozo, o se puede convertir en una obra de la carne, la burla, bueno, qué sé yo. Ya, entonces usted tiene que diferenciar entre si es una emoción o es una obra de la carne, que no es lo mismo. ¿Sí? Son cosas y se puede aplicar absolutamente en todo. Entonces, una emoción la podemos controlar, pero las obras de la carne las tenemos que matar. Escúcheme, una emoción la controlamos, ¿no? Usted tiene tristeza y usted controla su tristeza, ira, pero una obra de la carne, ya venimos a hablar de una depresión, porque eso ya es una obra de la carne, es un deseo de muerte. Eso hay que quitarlo, eso hay que sacarlo. No hay que controlarlo. Voy a controlar aquí este espíritu de muerte un poquito, controladito. No, se muere. Se va de mi vida. Entonces, hay muchas personas que dicen: pero es que la ira no es pecado, la ira es, todo el mundo siente ira. La ira del hombre, entonces dice la gente: no, es que Dios también tiene ira, pero la ira de Dios es diferente a la ira del hombre. De hecho, la Biblia dice: en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, la ira tiene como razón de ser, como justificación, todas las injusticias que hayamos recibido, sobre todo cuando éramos unos niños. Producto de todas esas malas experiencias que vivimos, todos esos momentos en los que nos negaron alguna posibilidad, algún derecho o algún gusto, eso se convierte en la mayoría de edad, en la adultez, como una ira contenida. Entonces, hay que empezar a mirar, bueno, ¿quién me causó injusticia?
Mi papá, mi mamá, mi padrastro, mi madrastra, mi abuelo, mi tío, bueno, qué sé yo, ¿de qué manera? Y empezamos a sacarlas de nuestras vidas. Cuando la obra de la carne se practica, eso es un pecado. Y las obras de la carne hay que darles muerte, hay que sacarlas de nuestras vidas. No las podemos dejar allí y decir, bueno, pues ahí voy poco a poco, que Dios me tenga paciencia. No, yo sé que Dios es paciente con nosotros, pero si usted ya se dio cuenta que es una obra que no está de acuerdo a la voluntad de Dios, quítela, sáquela, arránquela de raíz en el nombre del Señor Jesús. Y eso es lo que nos está mostrando la palabra de Dios. Entonces, mire que muchos problemas de nuestra alma están porque son obras de la carne apegadas a nuestra alma. Mire lo que dice, lo que tenemos que hacer según lo que dice Romanos 8, versículo número 13. Leamos allí, por favor, Romanos capítulo 8, versículo número 13. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Qué quiere decir esto? Pastor, ¿cómo hago para hacer morir las obras de la carne? Por el Espíritu de Dios. Llénese del Espíritu de Dios. Siga el Espíritu Santo. Ahora esto se muere en mi vida. Esta ira se muere. Esta amargura se muere. Esta fornicación, esta impureza, este mal deseo se muere en mi vida. Por el Espíritu. Esto no se puede hacer en la carne. Eso no se puede hacer solamente a punta de fuerza de voluntad. Que yo le pongo fuerza de voluntad y uno con fuerza de voluntad logra lo que sea. Eso es mentira. Pregúntele a una persona poseída por el hábito del bazuco si con fuerza de voluntad es capaz de salir de ahí. Y le dirá, lo he intentado 10,000 veces, porque esto me destruye la vida, pero no puedo. ¿Fuerza de voluntad sola? Hermano, de pronto para aprender a hacer algo básico, pero la fuerza de voluntad o la voluntad humana no puede cambiar si no está el Espíritu de Dios allí. Olvídese, nunca se podrá hacer solo. Yo no vengo a decirle aquí, hermano, tranquilo, piense positivamente, fuerza de voluntad, diga, no lo vuelvo a hacer, no tengo hambre, cuando está en un ayuno. No, hermano, no es fuerza de voluntad, es el Espíritu el que lo sostiene. Y es el Espíritu el que lo fortalece, y es el Espíritu el que lo lleva a vencer cualquier obra de la carne en su vida. Entonces, cuando yo venzo, cuando yo logro romper esa maldición de la obra de la carne en mi vida, ¿sabe qué va a pasar? Lo que va a suceder es algo muy poderoso. Y es que el fruto del Espíritu se va a empezar a manifestar en mi vida. Voy a empezar a disfrutar de gozo, de paz, de paciencia. Todas las cosas buenas que el Espíritu de Dios tiene para darnos. Todas las cosas provechosas que el Señor tiene para darnos. ¿Como resultado de qué? De que está el Espíritu en mí. De que el Espíritu de Dios está ahí, moviendo en mi vida. Algo muy importante. Eso es algo muy importante. Entonces, ¿usted quiere corregir su rumbo? No, yo le pongo fuerza de voluntad. Y a veces por ahí pongo al pastorcito que hable por allá solito y yo aquí haciendo mi oficio y eso me tiene que cambiar. No, señor. 3 cosas. Primero, despojarnos. Segundo, renovarnos en la mente. Y tercero, quitarlo, hacerlo morir. Y la única forma de hacerlo morir es por medio de el Espíritu. Así como el alma empieza a entender cuál es la voluntad de Dios por la palabra, así mismo yo puedo hacer morir las obras de la carne por el Espíritu. Entonces, cuando usted logra vivir en el Espíritu, fruto, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, dice, contra tales cosas no hay ley. Quiere decir que nadie lo puede juzgar porque usted está viendo es para Dios. No hay problema de que nadie mire usted porque hizo, no. Entonces, es en la mente donde el enemigo ha desarrollado su artillería pesada para destruir las vidas. Es en la mente donde el enemigo ha logrado poner codicia, envidia, lujuria, enojo, resentimiento. Y entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Mire que Cristo fue crucificado en un lugar y ese lugar, ¿sabe cómo se llamaba? Gólgota. ¿Y sabe lo que significa Gólgota? Calavera. Porque lo que el Señor quería era renovar nuestra mente. Debajo de esta pielecita hay una calavera. Y dentro de esa calavera está nuestro cerebro, nuestra capacidad para pensar. Porque el Señor sabe que en la mente se llenan de muchas cosas y vienen muchas cosas allí. Y eso lo tenemos que renovar. Entonces,
Vamos a renovar nuestra voluntad, vamos a renovar nuestra mente y nuestras emociones, pero ya de eso les hablaré en el día de mañana. Un poquitico de la mente y de las emociones. Por ahora, para cambiar nuestra voluntad tenemos que despojarnos, tenemos que renovar nuestro entendimiento, renovar lo que pensamos y hacer morir. Que no esté bien por el Espíritu se tiene que morir de nuestras vidas en el nombre de Jesús. Oremos al Señor y le pedimos a Dios que nos ayude, que nos bendiga con su presencia. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu bendición y por tu ayuda. Gracias, Señor, porque yo sé que tú eres nuestro Rey, nuestro Señor, y por tu gracia y por tu misericordia hoy somos bendecidos y somos enseñados. Padre, hay tantas luchas en el alma que se nos olvida, Señor, identificar cuál es la causa. Y seguramente, Señor, por la palabra hoy nos estás trayendo el entendimiento de que muchas de las cosas están siendo producidas porque el enemigo gobierna en nuestra voluntad. Señor, tú no puedes y no quieres, aunque podrías, pero no quieres, venir a decirnos o hacer nosotros lo que nos toca hacer. Tú no lo dices y es nuestra elección si lo hacemos o si lo rechazamos. Por eso hoy aplicamos la palabra de Santiago 4:7. Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hoy yo me someto a tus propósitos. Hoy yo me someto a tu voluntad. Hoy yo me someto a lo que tú quieres que hagamos. Me someto a ti. Sé que tú tienes planes buenos, agradables, perfectos, que nos van a bendecir, que nos van a ayudar, Señor, oh Dios, para que seamos mejores cada día. Y una de las primeras áreas de trabajo, una de las primeras áreas donde el enemigo nos ha controlado es en la voluntad, en la capacidad para decidir que tenemos, la libre voluntad que tenemos. Oh, cómo el enemigo se ha metido allí y ha venido para dañar, para destruir. Pero tú, Señor, oh Dios, hoy nos permites escoger y decidir correctamente lo que a ti te agrada. Que mi voluntad sea renovada y cambiada. Que mi voluntad sea inspirada para que con todo mi corazón escoja servirte, escoja adorarte, escoja obedecerte. Señor, derrama de tu gloria, de tu poder y de tu bendición, y ayúdanos a permanecer en ese amor tuyo, en esa enseñanza, en esa claridad de lo que nos estás mostrando hoy. Permite, Señor, que renunciemos a todo lo que nos había querido dañar y vivamos para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. Gracias, divino Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.